Leonardo Curcio, escritor y analista político. Leonardo Curcio es conductor del noticiario Así Amanece en ADN 40 y de Leonardo Curcio en Fórmula, así como del programa Incursionando en el canal del Congreso. Es miembro del Consejo Consultivo y articulista de El Universal. Es comentarista del programa de Canal 11 Primer Plano. Ha sido galardonado por el presidente de Italia con el Premio Italia nel Mondo 2007 y la revista Líderes Mexicanos reconoció su trayectoria y lo colocó entre los 300 líderes más influyentes de México. Leonardo Curcio. Eduardo Casia, escritor, conferencista y empresario. Eduardo Casia reta el estatus que muy a su manera se nombra Any Possibility Office en MindCove, la empresa de neuromarketing que fundó para hacer innovaciones y posicionamiento de marcas. Es autor de la metodología Brand Genetic y creyente de la integración de las ciencias sociales con los negocios. Es socio fundador de la empresa Antropomedia, especializada en antropología digital y en el entendimiento de las redes sociales y la tecnología en nuestra vida diaria. Eduardo Casia. Miguel Ángel Cerón Cid, COV de Bitácora Social. Actualmente está desarrollando su doctorado en estudios interdisciplinarios sobre pensamiento, cultura y sociedad. Sus licenciaturas en Ciencia Política y Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la especialidad en Comunicación Política por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, su estancia de investigación en la Facultad de Sociología de la Universidad de Granada, España, y su maestría en Ciencia Política por el Colegio de México han sido base fundamental para su desarrollo como investigador en Bitácora Social, empresa mexicana dedicada a realizar investigaciones antropológicas sobre diversos fenómenos sociales y de consumo en Latinoamérica. Profesionalmente se ha enfocado en el estudio profundo de las sociedades desde una perspectiva cualitativa, coordinando más de 150 proyectos en México y América Latina desde diversas ópticas. Análisis cultural de fenómenos sociales, impacto de políticas públicas y diseño de estudios que buscan recoger la perspectiva de la vida cotidiana de las personas. Algunos de los temas que ha estudiado a profundidad en México y América Latina son el embarazo infantil, el comportamiento financiero, organización y decisiones familiares, participación política, cambio institucional, temperamento político y los hábitos de alimentación en nuestro continente, lo que le ha permitido forjar una experiencia y una sensibilidad particulares para la construcción de conocimientos que tienen un objetivo primordial: conocer a las personas desde su propia realidad. Miguel Ángel Cerón Cid. A continuación, cedemos la palabra a Leonardo Curcio para que modere este panel. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muy buenos días. Me siento absolutamente complacido de estar aquí, no solamente porque la familia de Coparmex me invita, sino por dos razones que comparto con ustedes antes de explicarles las reglas generales del panel. Una, para mí es un privilegio moderar a Eduardo y a Miguel, porque los leo, no había tenido la oportunidad de moderarlos nunca, y créanme, caballeros, que para mí es una fortuna extraordinaria poder moderarlos, en realidad conducir la sesión. Y la segunda es porque ayer, después de oír a Donald Trump y a otros presidentes que andan por ahí, yo estaba ya he dedicado parte de mi vida al análisis político, una buena parte de mi vida, y ya tengo algunos años. Y después de oír a Donald Trump ayer y a otros populistas en otras partes, estaba a punto de pedir mi cambio a la sección de deportes del noticiero. Es decir, me siento mucho más cómodo comentando a Mourinho. Creo que tiene más densidad intelectual en estos tiempos que la mayor parte de los presidentes. Por supuesto, en deportes me rechazaron, pero después de ver a Javier Solana aquí, recuerda uno que hay políticos que durante años han edificado, tanto como ministro de Cultura de su país, como responsable de la política exterior europea, que hay muchas tareas que se pueden hacer y que todavía hay en este planeta grandes políticos. Así es que revoco mi decisión de irme a deportes y regreso a política. Pero hoy vamos a hablar de un tema absolutamente candente. Caballeros, damas, en estos tiempos creo que es particularmente oportuno que nos preguntemos cuál es la autonomía
de los empresarios, cuál es el papel de la sociedad civil, sobre todo cuando las tentaciones de todo tipo, incluidas las de ir a comer al corazón de alcachofa en condiciones quizá no del todo claras, lleven a muchos ciudadanos a preguntarse ¿cuál es el papel de la sociedad organizada en estos tiempos? Y permítame, antes de escuchar sus presentaciones, recordar que hay 4 grandes tradiciones, todas ellas muy vigorosas, que nos recuerdan, por supuesto, la relevancia de la sociedad civil y del ciudadano como tal. Una es, ustedes la conocen muy bien, el republicanismo clásico. O sea, las repúblicas funcionan por la virtud de los ciudadanos que impiden efectivamente que el hombre que tiene el poder se convierta en un tirano, que si hay unos cuantos hombres que ejercen el poder, o sea, los aristócratas, no se conviertan en oligarcas, y también que los pueblos cuando tienen el mando no deriven hacia la oclocracia o formas de gobierno efectivamente anárquicas, sino que la virtud del ciudadano permite que la república se reproduzca. Hay otra teoría clásica que creo que nos gusta mucho aquí, que es la de Adam Smith, que decía él que el ser humano busca efectivamente el lucro, y que es una cosa perfectamente aceptable, así somos los seres humanos, pero al mismo tiempo que buscamos el lucro personal, también buscamos el aplauso de nuestros congéneres y por tanto hacemos cosas edificantes como el altruismo, crear sociedades complejas y permitir efectivamente que funcione una economía de mercado y al mismo tiempo crear grandes cosas. La teoría liberal, voy rapidísimo para dar la palabra a nuestros ponentes, nos recuerda que el fundamento de la libertad es que no se concentre el poder en un solo individuo y la forma de garantizar que el poder no se concentre en un solo individuo es mantener la autonomía de una sociedad civil que reconoce la autonomía del poder político, pero por supuesto defiende su espacio como tal. Y finalmente me permito evocar aquí esta mañana a Alexis de Tocqueville, un hombre que tenía el más amplio desprecio como noble que era por la democracia y cuando visita los Estados Unidos dice, mire, ese país lleno de imperfecciones tiene una enorme ventaja sobre cualquier otro, tiene un fenómeno asociativo, un tejido social de tal magnitud que impide que cualquier individuo se convierta en un tirano y permite efectivamente que el régimen democrático, con todas sus imperfecciones, pueda efectivamente reproducirse a lo largo de los siglos. Por tanto, los invoco aquí como deidades propicias, desde Adam Smith hasta Tocqueville, porque creo que el tema que nos convoca, queridos colegas, es absolutamente fundamental. La mecánica es muy simple, van a hablar hasta por 15 minutos cada uno de ellos, tiene la palabra el doctor Cerón, posteriormente tendremos un diálogo y naturalmente lo más importante de esta mañana es dialogar con todas y con todos ustedes. Doctor Cerón, estás en el uso de la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Me siento muy honrado de poder estar compartiendo la perspectiva antropológica y sociocultural que hemos construido a lo largo de casi 10 años en Bitácora Social. Hay un elemento que es muy importante resaltar antes de empezar con mi presentación y es que nadie puede decir que la participación ciudadana es algo negativo. En el imaginario social de cualquier país, de cualquier sociedad, parecería que la participación llega a ser una parte muy relevante de cómo las personas, cómo estos individuos pueden llegar a incidir en las decisiones de un país y sobre todo por el bien común o por el bien público. Hoy mi presentación parte de una idea de que parecería que hoy el mexicano está dividido en 2 grandes roles. Por una parte está el individuo con su familia, con sus intereses y por otra está su ser ciudadano. Hoy quiero compartir con ustedes esto, va a ser el contenido que voy a abordar en este tiempo y es por qué es importante lo cultural, es decir, por qué le atribuimos nuestro comportamiento como mexicanos a las decisiones que tomamos o a la participación que hacemos. Después, resaltar algunas diferencias conceptuales, pasando por los imaginarios de la participación y del ser ciudadano. Y para finalizar y dejar abierta la conversación con Eduardo y con Leonardo, sería realizar algunas reflexiones más que conclusiones sobre qué caminos podemos tomar para que los individuos, para que los mexicanos pasen de ser eso, individuos, a ser ciudadanos en sociedad. El primer tema es fundamental. Parecería que hemos dotado a lo cultural, es decir, la cultura mexicana, el ser mexicano, como la explicación de muchos de nuestros comportamientos. Es muy fácil decir que nos comportamos como mexicanos por X o Y sentido.
Pero eso no termina por explicar el por qué esa sociedad y por qué esa cultura no es estática, no es inflexible, no es que esté parada en esta realidad. El mexicano puede cambiar, puede dotar de significados, y no es que los mexicanos seamos como somos por el simple hecho de nacer mexicanos. No es un ADN con el que morimos, sino que podemos irlo transformando poco a poco. ¿Qué sí nos rige como mexicanos? La incertidumbre. Y escuchamos en la primera presentación conceptos como crisis, como problemas, como cuestionamiento, pero para el mexicano esa incertidumbre no se vive solamente en no tener agua, o no se vive solamente en tener que cerrar su empresa por una cuestión de seguridad o por una cuestión económica, por una cuestión de legislación específica. La incertidumbre, desde el mexicano, es una percepción que nos rodea, es decir, parecería que el mexicano considera que los dados están cargados y que ha aprendido a jugar con ellos y que el resultado de sus acciones y el resultado de sus comportamientos no dependen de nosotros, como si no pudiéramos incidir en esa realidad. Y eso nos lleva, evidentemente, a constituirnos como una cultura del esfuerzo. Y una cultura del esfuerzo que premia las ganas que le echamos y no los resultados que conseguimos. El mejor ejemplo, y nadie me podrá reclamar, es nuestra selección mexicana. Puede perder siempre y cuando le haya echado ganas. Si no le echamos ganas, no vale el resultado, de hecho no nos importa. Y por lo tanto, esta cultura del esfuerzo termina por mediar o termina por incidir en cómo nos relacionamos con la participación, cómo somos ciudadanos, qué responsabilidades o qué compromisos podemos adquirir. Cabe destacar que hay diferencias conceptuales. Nosotros somos bastante privilegiados y podemos cuestionar la participación ciudadana desde una óptica distinta al mexicano. Y me gustaría empezar con esta frase y con este gran statement de el mexicano no participa. Parecería que el mexicano, por definición, por su cultura, por cómo somos, por el individualismo, por cómo queremos sacar ventaja de muchas situaciones que incluso se pueden leer de manera positiva, no participamos. Pero eso es equivalente a decir que el mexicano no se cuida y que tenemos el problema de obesidad que tenemos porque no nos cuidamos. No somos, y me estoy saliendo un poco del tema para hacer el punto, pero no es que no sepamos cuántas calorías y nutrientes nos estamos echando con los tacos, con las tortas, con el refresco, con lo que decidamos comer, sino más bien hay diferentes indicadores que nos permiten saber si nos cuidamos o no nos cuidamos. Otro de los ejemplos es el statement del mexicano no lee o no lee. Y podemos tener indicadores muy concretos de si leemos 3.8 libros al año, de si leemos 2.8, de si hay más de 10 libros o menos de 10 libros en nuestra casa. Pero bueno, tal vez ustedes no conozcan, y perdón por el anuncio, pero TV Notas también es leer. También cuenta el Facebook, también cuentan los periódicos gratuitos que todos los mexicanos reciben en sus trayectos cotidianos. Asumir que el mexicano no participa, asumir que el mexicano no lee o no se cuida, es tal vez estar perdiendo de foco las dimensiones y es estar en diferentes sintonías desde la perspectiva institucional y de cómo lo vive el mexicano. Y ahí hay un punto muy relevante que es el imaginario colectivo. Desde la antropología son las percepciones, son las representaciones, son los significados que les damos a las cosas, a nuestras relaciones y a cómo interactuamos con diferentes actores. Platicando con Eduardo y con Leonardo, parecería que el mexicano tiene la capacidad de posicionarse en diferentes roles siendo la misma persona. Parecería que es diferente el individuo que el ciudadano. Parecería que es diferente el emprendedor que el empresario. Parecería que es diferente ser empresario o ciudadano. Y eso parte del problema de por qué podemos simular o parecer contradictorios en nuestro comportamiento. El ejemplo más claro es si tú le preguntas a un mexicano qué significa ser emprendedor y qué significa ser empresario, te puede definir una serie de variables muy distintas. Y eso no significa que el empresario no haya sido emprendedor, que el emprendedor no sea empresario. Simplemente el mexicano tiene una concepción, una cosmovisión de cómo espera y cómo se relaciona con esos actores. Por eso me gustaría resaltar 3 ideas sobre participación, cómo lo ve el mexicano, y 3 ideas sobre lo ciudadano.
La primera idea de la participación para el mexicano y cómo lo vemos como mexicanos es que es cuando alguien no está haciendo lo que le corresponde. Es decir, participamos, somos reactivos y prácticamente se asocia a una cuestión negativa. Cuando hay una crisis, cuando falta agua, cuando no tenemos certidumbre en nuestro trabajo, hay elementos negativos y reactivos que condicionan la percepción que tenemos sobre la participación. La segunda parte, y que es importante sobre este imaginario de la participación, es que la participación se puede delegar. En las elecciones pasadas, todos recordamos el número de los vencedores, pero no de los vencidos. Sabemos que el 53% de los mexicanos eligieron al presidente electo que tenemos, pero la participación de ese otro 47% se queda en el olvido. Y quienes no participaron pueden ser free riders y pueden asumir que entonces el mexicano participa, que el mexicano decidió, que el mexicano no tiene que volver a decidir y que no tiene que volver a participar. Y esto es un reto y no nos deprimamos juntos todavía, pero no podemos ver este acercamiento a la participación ciudadana sin tener claro cómo piensa el mexicano. Y finalmente, en esta noción de individualismo y pragmatismo, que muchas veces es malinterpretado, el mexicano necesita saber cuándo, por qué y para qué participa. Y si cumples con estos tres elementos, entonces podemos decir que el mexicano va a participar. Sé cuándo, sé por qué y sé para qué. Del lado de los ciudadanos es más fácil. ¿Por qué? Porque asociamos que ser ciudadano, se empieza a ser ciudadano a los 18 años. Y nadie nos enseñó cómo ser ciudadano antes de llegar a poder ir por nuestra credencial de elector, nadie nos enseñó cómo poder participar y parecería que solo hay una forma correcta de participar. Ser ciudadano se reduce también al voto y eso es algo que preocupa. ¿Por qué? Porque no solamente en momentos democráticos o en momentos de cuestión política, el mexicano tendría que aceptar que debe o no debe participar e incluso esta desconfianza o este problema de los objetivos que va a cumplir con esa participación es algo que queda incierto. Y para finalizar, algo que también tiene que ver con esta cultura del esfuerzo es que el mexicano valora más lo moral y el ser buena persona que el participar. Si a alguien se le cuestiona por ser chambeador versus por no ir a votar, definitivamente no habrá mexicano que diga que ser chambeador no es importante que perderse una votación. ¿Por qué? Porque parecería que no va a haber una diferencia. Y es ahí donde dejo tres reflexiones finales o tres potenciales caminos para poder incidir en este gran reto que tenemos, en esta gran tarea de poder enseñarle al mexicano, de poder mostrar que ya lo está haciendo y que se puede participar y que se puede incidir. La primera reflexión es: olvidemos que el mexicano no participa. El mexicano sí participa. Quien no haya ido a una fiesta de 15 años y haya visto el valor de la organización, no puede entender qué significa la comunidad y qué significa el apoyo y qué significa incidir en esa familia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que buscar y reconocer que hay diferentes formas de participación. Los grupos de WhatsApp de vecinos cuidando por la seguridad de la colonia o de la calle, las mamás primerizas que hacen un grupo de Facebook para preguntar cómo se tiene que ser mamá, porque no se vale preguntarle a la suegra, no se vale preguntarle qué tengo que hacer con mi hijo. Entonces, como empresarios, como sociedad civil, como instituciones, tendríamos que dotar de contenido esa participación. Tendríamos que reconocer que el mexicano sí participa, que participa en diferentes contextos y en diferentes niveles. El segundo elemento es, la segunda reflexión tiene que ver con el valor de la comunidad. Desde nuestra perspectiva cultural, la participación ciudadana es reflejo de la comunidad. Y lo que tendríamos que fomentar es esa comunidad en diferentes contextos. Desde sus empresas, desde nuestros amigos, con los vecinos, no solamente estar esperando que la participación ciudadana se lleve en un espacio público, democrático, asociado a valores políticos muy específicos. Y finalmente termino con una cita de uno de mis escritores favoritos que dice así: los hombres, con excepción de algunos seres privilegiados, solo en la niñez y primera adolescencia son capaces de profundas transformaciones. Para mí hay dos cosas que rescatar de esta cita. Tiene que ver
con lo privilegiados que somos al estar aquí reunidos, con el valor de la comunidad que ha generado Coparmex, con el alcance que tiene con las personas que trabajan y con las familias mexicanas, y que no debemos de echar en saco roto. Y la segunda, igual que terminó Jesús Padilla con su discurso inicial, es poner foco en la niñez y en la adolescencia. Tenemos que voltear y tenemos que enseñar el cómo ser ciudadano, el cómo participar, el cómo dotarle de contenido a esa participación para que las cosas negativas que toqué al principio no tienen o no justifiquen o no condicionen que el mexicano puede participar. Muchísimas gracias, espero que haya sido y ahorita quedamos con ustedes. Vaya que sí. Magnífico. Además, qué gloria moderar a quien se porta tan bien. Tenía 15 minutos y usó 12:40. Eduardo Cacha, no es indirecta, simple y llanamente tienes 15 minutos y los puedes agotar. Te escuchamos con atención. Muchas gracias. Les voy a pedir si me ponen mi presentación, por favor. Bueno, comenzaré diciendo que es también un honor estar aquí en Coparmex, en este importante foro y, por supuesto, compartir el escenario con Leonardo, con Miguel. Se nos ha dicho, y creo que lo han escuchado mucho ustedes, que los pueblos tienen el gobierno que se merece, ¿no es cierto? Lo hemos escuchado muchas veces, nos lo han dicho desde pequeños, y yo difiero porque yo creo que el gobierno emana de la ciudadanía y finalmente los gobernantes pues son una representatividad de la sociedad. Luego entonces me atrevería a decir que tenemos no el gobierno que nos merecemos, sino el gobierno que somos. Esto presupone una buena noticia y una mala noticia. La mala noticia pues es que para tener un mejor gobierno necesitamos tener primero una mejor sociedad, no al revés. La buena noticia es que a partir del 1 de diciembre, por decreto, todos vamos a ser honestos. O tal vez no. Y es por eso que me pareció puntual intitular mi presentación así, gente buena y gente mala, porque se escucha muy sencillo pedirle a la gente mala que se vuelva buena y a la gente buena que siga siendo buena. Pero, ¿qué hay realmente de posibilidad en esto? Te quiero pedir que te transformes y que te vayas a tu etapa infantil, muy infantil. Tienes 7, 8 años y la maestra te pide dibujar qué quieres ser de grande. ¿Sí? ¿Qué dibujaste? Quizás algunos de ustedes se acuerden, quizás otros no. Bueno, quédate ahí y ve lo siguiente. Juan Carlos, debo decir que no es su nombre verdadero, porque con toda intención usó un seudónimo para esconderse. Es un niño de 8 años y ante la pregunta ¿qué quieres ser de grande?, dibujó esto. Quiero que te claves, que observes con atención el detalle, ¿sí? Cómo ha dibujado él, pues 2 sicarios, especie de ninjas, ¿no? Totalmente armados, y luego todo un armamento con un lujo de detalle, pues verdaderamente espeluznante. Esto está para asustar. ¿Qué es lo que hace que un niño de 8 años ponga esto en un papel? ¿El niño nació malo? ¿Tiene un gen de maldad? ¿O es porque es mexicano? Absolutamente no. Es el contexto el que hace que este pequeño tenga esta proyección a futuro. Y aquí es donde me quiero detener para empezar mi exposición. Normalmente dejamos de ver la fuerza del contexto, la fuerza de la situación y pensamos que el mundo está dividido entre buenos y malos e inclusive que los buenos van a seguir siendo buenos. Deja tú ya que los malos se van a convertir en buenos. Hay algo mucho más profundo en la conducta humana. Vámonos a 1963.
hay un famoso experimento hecho por un científico social de apellido Milgram. Lo que están viendo en esta escena es una persona que llegó ahí por un anuncio, se le convocó para un experimento que tenía que ver con temas de la memoria y los premios, etcétera. Uno de ellos dos es parte del experimento, él está actuando. Se van a rifar los roles, uno va a ser maestro y otro va a ser estudiante o alumno. Siempre, invariablemente, la persona que es parte del experimento va a ser el maestro y siempre el otro es el alumno. Están puestos de acuerdo, el científico de bata también es parte del experimento. Enseguida se pone el maestro frente a una máquina que da descargas eléctricas. Descargas eléctricas que van desde lo muy pequeño, que puede causar risa, hasta una descarga mortal. El alumno está en otro cuarto, pero el maestro vio cómo le pusieron una especie de atadura en la mano para que le lleguen las descargas. No hay contacto visual entre ellos, pero sí hay contacto auditivo. El maestro entonces empieza a hacer unas preguntas y cada vez que el alumno falle, le va a dar una descarga eléctrica y cada vez va a ir creciendo, creciendo, creciendo. ¿Qué pasa aquí? Pues que en determinado momento, aquí estamos viendo a uno de los maestros, el maestro empieza a escuchar que la otra persona que está recibiendo las descargas se está quejando y cada vez se está quejando más, de manera que voltea con el científico que tiene en el mismo cuarto y le dice, oye, le está doliendo, ¿ya le paro? Y el científico simplemente le dice, es crucial que sigas adelante para efecto del experimento. Y entonces, muy a su pesar, pues él sigue, ve, esa actitud es real, o sea, él está sintiendo que de alguna forma está provocando un daño. Y este ejemplo, este ejercicio, este experimento prueba también qué tanto los seres humanos vamos a obedecer la autoridad. Este experimento se hizo pues después de la Segunda Guerra Mundial, donde todos conocemos episodios verdaderamente dramáticos. Vean ustedes los resultados. Vean ustedes los resultados. El 65% de las personas llegó hasta la descarga fatal, cuando ya ni siquiera se escuchaba el ruido de lamento del otro tipo en el otro cuarto, donde inclusive decía, lo maté, estará bien, pero siguió adelante, aunque sabía que estaba haciendo algo mal, ¿sí? Y en menor proporción otros se pudieron detener antes. Entonces, lo que quiero decir es que ante situaciones determinadas es posible que gente buena haga cosas malas. Segundo tema, están viendo una imagen real del experimento de la prisión de Stanford, hecho en los 70s y que se documenta en uno de los libros que les recomiendo, El efecto Lucifer, de Phil Zimbardo. Él convoca a alumnos de la universidad y dice, algunos van a ser prisioneros, otros van a ser celadores, y el experimento que estaba puesto para 2 semanas tiene que detenerse dada la crueldad que los celadores empiezan a tener con los supuestos prisioneros. Es decir, la gente se tomó muy en serio su papel y empezó a cometer abusos, había un ambiente de desindividualización, y no es nada más, insisto, que la gente pueda ser buena o mala, hay que evaluar el contexto, porque como seres humanos somos muy sujetos a tomarnos los roles y actuar en consecuencia. ¿Qué aprendizajes nos deja este experimento? Que no solo es la falla de la persona, sino del sistema. No podemos pedirle a las personas que cambien de conducta si no cambiamos el sistema. El contexto que provoca el sistema afecta fuertemente las acciones de las personas y la gente se puede redimir y convertirse en héroe. Esta es la parte que nos da esperanza, porque dentro de este potencial negativo que puede tener el ser humano, sí es pendular, sí hay esperanza. Una cita de Phil Zimbardo demuestra pues con contundencia la gran conclusión: la línea entre el bien y el mal, que alguna vez se pensó como impermeable, demostró por el contrario ser bastante permeable.
Otro libro que le recomiendo al respecto, La verdad honesta sobre la deshonestidad, de Dan Ariely, donde también con varios experimentos concluye que hacer trampa es contagioso. Por eso yo he pugnado porque tengamos manifestaciones visibles, sobre todo en la vía pública, de gente que está cumpliendo con la ley. Y la forma más simple de ver esto, pues es en la vialidad, en la movilidad. Yo peatón, yo conductor, yo que voy atrás como niño en un automóvil, estoy viendo que el sistema de legalidad se cumple. Si no podemos arreglar las cuestiones menores, no vamos a arreglar las mayores. La gente hace trampa cuando puede racionalizar o justificar el por qué hizo trampa, y la gente engaña hasta un nivel donde se empieza a sentir mal sobre su propia integridad. ¿Qué cosas aumentan la deshonestidad bajo la mirada de Dan Ariely? La habilidad para racionalizarlo. Cuando hay conflicto de intereses, que tú dices, no, pues ellos están en contra mía, entonces ahí va. El elevado nivel de creatividad e imaginación de las personas también. El que otros se beneficien de mi deshonestidad. Un acto previo de deshonestidad. Y ver a otros comportarse en forma deshonesta. Entonces, es el típico caso del diablito mexicano. El diablito mexicano no es el de cuernos y cola, es robarnos la luz en la vía pública, y cada cable es una manifestación de yo también, yo también, yo también, no pasa nada. Y el estrés inclusive también fomenta la deshonestidad porque baja las defensas morales. ¿Qué inhibe la deshonestidad? Pues un manifiesto, un código de honor o de ética, pero firmado, ¿sí? Recordaciones morales en lugares convenientes, en momentos convenientes, y la supervisión. Y aquí lo que preocupa es que vamos a entrar a una etapa donde ya no va a haber supervisores, la gente va a ser buena por decreto. Dice Dan Ariely, entre menos efectivo maneja la sociedad, más se relaja su estándar moral. Uno de los proyectos que también se desean es que salga efectivo de la sociedad, que haya pagos pues de otra forma, en línea o con otras modalidades. Es decir, se ha comprobado que tú te puedes llevar 2 lápices que necesita tu hija de la empresa, te los llevas a tu casa, los lápices a lo mejor valen 8 pesos en total, pero no irías a la caja de la empresa a llevarte los 8 pesos. Y termino con una cita de la película Any Given Sunday, donde Al Pacino, que es un coach deportivo, arenga en el vestidor a sus jugadores que van por una mala racha y les dice, estamos en el infierno, pero vamos pulgada por pulgada. Cuando sumemos todas las pulgadas, haremos la diferencia. O nos salvamos como equipo o morimos como individuos. Y yo reverbalizo esto para decir, o nos salvamos como sociedad o morimos como individuos. Por lo tanto, concluyo con esto. La conducta individual y social es moldeable, esa es la esperanza. Debemos empezar por entender la fuerza del sistema y luego actuar para cambiarlo. Y esto significa que la corrupción sí es cultural. Es hora de enfrentar la responsabilidad individual y no escondernos en la colectividad. Y México necesita formar ciudadanos. Hace poco escribí un artículo que intitulé ¿Cumplirías?, donde expongo que no deberíamos exigirle a los gobernantes que cumplan sus promesas si nosotros como ciudadanos no vamos a cumplir lo mínimo que se espera de nosotros. Muchas gracias. Bueno, pues convendrán conmigo que hemos tenido 2 espléndidas presentaciones, hay muchos temas, tenemos efectivamente unos 15 minutos para el diálogo entre ustedes y por supuesto si me quieren ir haciendo llegar las preguntas, con mucho gusto las incorporo, ahí estoy seguro muchísimos temas. A ver, yo aíslo 3 que les pongo sobre la mesa. El tema de la mexicanidad ligada, que sigue siendo un recurso tremendamente usual en nuestro lenguaje y en la forma en que nos relacionamos, y es, oye, ¿por qué pides que las cosas sean diferentes si estamos en México? Esta especie como de resignación, pero al mismo tiempo como de condena colectiva. El asunto es cómo se rompe eso, usando, digamos, ejemplos
que de manera contrafactual vayan presentando que no tenemos nada en nuestro, por ejemplo, herencia hispánica y tradición prehispánica de autoritarismo y corrupción. O sea, tú puedes decir, oiga, Uruguay y Chile son países mucho menos corruptos que nosotros y pertenecen exactamente a la misma estirpe que nosotros. Es decir, si ese tipo de ejemplos ayudan, uno puede recurrir, como decía el doctor, a la selección nacional y decir, pues sí, pero hay países de nuestra estirpe que sí tienen clubes de fútbol que funcionan y reclutan futbolistas que funcionan. Aquí el problema es que a los futbolistas los hacemos gobernadores de Morelos y son tan malos en una función como en otra. Pero yo de verdad, cuando me preguntaba cómo es posible que un señor así llegue a ser no solamente gobernador, sino que tenga esperanza de ser presidente, que sea el nuevo Bolsonaro, digo, igual que se preguntó Agustín Yáñez sobre López de Santana, el problema no es que haya López de Santana, sino sociedades que aupan a esos personajes. Y creo que ahí hay un tema que no hemos, tengo la impresión, les pregunto a los dos, como que lo frivolizamos, nos divierte esta parte profundamente jocosa de así somos, pero nos ha hecho falta efectivamente denunciarlo. Y la pregunta aquí es, ¿quién debe hacerlo? Las élites con su ejemplo y decir, oiga, nosotros no tenemos por qué comportarnos como cafres o como salvajes. Dos, las instituciones, yo creo que detrás de las dos presentaciones subyace esta lógica neoinstitucional, típica del mexicano cuando cruza la frontera, se comporta de otra manera, luego entonces son las reglas las que nos hacen comportarnos de una manera u otra, pero les pongo dos temas y les pido su reacción que tienen que ver con nuestra tradición social y política. ¿Social cuál es? ¿Por qué no nos hemos asociado a lo largo de la historia? Y Coparmex queda como una de las páginas más brillantes de búsqueda de autonomía respecto al gobierno. Yo les diría, no es que tengamos nada dañado ni seamos un pueblo particularmente obtuso. Simple y llanamente el Estado corporativista se formó tratando de controlar el fenómeno asociativo y los sindicatos en este país, la búsqueda de controlar las cámaras, etcétera, hacían que el fenómeno asociativo fuera invadido de manera directa desde el poder público. Por tanto, era perfectamente racional sustraerse a ese control corporativo y decir, a mí no me incluyan en sus sindicatos corporativos ni en sus cámaras que funcionan de una manera abyecta respecto al poder. Por cierto, anda circulando una legislación nueva de reencuadrar a los empresarios para que expresen el verdadero cambio, dicen ahora, que ha tenido la ciudad mexicana. Ojo con eso. Yo digo que tiene algo de heroico resistirse a un Estado corporativo que quería copiar todo, digamos, cooptar y corporativizar todo. Y lo segundo, y es un tema absolutamente central, cuando cumplimos los 200 años de vida republicana, se hicieron varias encuestas que demuestran que el mexicano desconfía de su gobierno. Y dirán, vaya hallazgo. El problema no es solo que desconfiemos de las instituciones, es decir, del gobierno, de las cámaras, de los partidos políticos. Desconfiamos también de los gobiernos locales, desconfiamos de las corporaciones, digamos, administrativas, pero desconfiamos, lo dicen todas las encuestas, de nuestros vecinos. O sea, tenemos, yo lo he llamado un SIDA institucional. ¿Por qué? Porque la gente no tiene confianza en el entorno. El INEGI demostró hace poco que los niveles de violencia en México empiezan con el conflicto. ¿Saben dónde empieza el conflicto, la violencia en nuestra vida? Con nuestros vecinos. Y es porque no cumplen las reglas. Yo decido que tengo una fiesta a tal hora y se fastidian. Mi Doberman tiene derecho a ladrar las veces que yo digo porque yo mando, ¿no? Es decir, a partir de ahí empiezas a generar esta idea de, bueno, si el señor o la señora de enfrente no respetan, yo aquí en qué ventanilla me quejo para que ponga orden. Y esto me lleva al último punto, que es la impunidad. O sea, en este país tienes, lo demostró Derbez en la Universidad de las Américas, el índice de impunidad en torno al 93%. Entonces tú dices, bueno, si antes funcionamos bien, o sea, si no hay quien haga cumplir las reglas y sancione a quien se salta a la torera los temas, pues no hay ninguna razón para que una sociedad funcione. Entonces yo les pregunto, ¿debemos actuar, Miguel, buscando ejemplariedad en ciertos círculos o plantearnos efectivamente que el sistema institucional se tiene que reformar? Y aquí la pregunta sencilla sería, ¿hay que reformarlo desde abajo
o hay que esperar que el inquilino de Palacio Nacional ponga orden y diga, a partir de ahora se va a empezar a respetar las reglas. Te lo pongo sobre la mesa. Muchas gracias, Leonardo. Para mí hay dos perspectivas que tendríamos que tomar en cuenta ante esta inquietud. La primera es que, así como la impunidad, así como el problema de obesidad y sobrepeso, así como el tema de salud, así como el tema de corrupción, no es un problema de una empresa, no es un problema de un gremio, no es un problema de una institución o incluso del gobierno. Es un problema de todos. Y eso definitivamente no podría decir que tiene que ser de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, sino tendría que haber un equilibrio muy sano en cómo poder reconocer que ambos esfuerzos pueden llegar a elementos positivos. Y el segundo punto que me gustaría resaltar es, el mexicano tiene muy pocos aspectos donde controlar o qué controlar su vida. Y vivimos en una falsa sensación de control y en un ánimo de resistirnos ante esa incertidumbre. El no participar, el no respetar al vecino, el no asociarnos, es casi como una expresión de resistencia. Hay un libro muy atractivo y relevante que es Los dominados y el arte de la resistencia, de James C. Scott. Y él habla de cómo las personas establecemos mecanismos o estrategias para demostrar que tenemos un poco de control en nuestra vida. Llevándolo al tema de alimentación, el mexicano es el último espacio que controla en su vida. Por eso cuando le decimos estás comiendo mal, te va a mandar a volar. No te va a decir lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal. Es la última isla de certeza que tiene para poder decidir, es la última isla de control. Y esas expresiones de no participar, de no asociarse, se llevan a cabo por la falsa sensación de control o por una búsqueda de control en un espacio y en un contexto, como mencionaba Eduardo, donde las instituciones y la estructura no necesariamente se lo está dando. Eduardo. Yo creo que no hay una respuesta simple. Mi concepción, el cambio debe ser como pinza, es decir, sí debe haber una articulación desde la cúpula y debe haber una movilización de abajo para arriba. Y hay un elemento fundamental que se requiere inyectar en el país, la posibilidad de creer en el cambio. Es decir, para mí la regla número 1 del cambio es creer que el cambio es posible. Y esto lo comprobé como muchas cosas que nos pasan en la vida. De rebote, les platico brevemente la anécdota. Estaba yo viviendo en California y fui a recoger a uno de mis hijos que estaba en un entrenamiento de fútbol soccer en uno de estos complejos universitarios muy a lo gringo, nada más con 8, 9, 10 canchas. Y estaban usadas al menos la mitad de ellas, de manera que yo lo primero que tenía que ver es dónde estaba mi hijo. Me pareció que estaba allá en cierta cancha, me acerco y veo que son mujeres las que están jugando fútbol y de pronto me asombra, digo yo, ¿cómo creí que estaba aquí jugando mi hijo? Él tendría como 17 años en ese entonces. Digo, es que qué bien juegan estas mujeres norteamericanas fútbol. Es impresionante, a mí me gusta mucho el fútbol. Jugué de forma pues amateur, he sido entrenador de fútbol, entonces yo decía, ¿qué técnica tienen, qué manera de golpear el balón? Y me acordé, algunos de ustedes quizá lo recuerden, en 1971 el Mundial Femenil de Fútbol en México era verdaderamente un espectáculo pues cómico, lo digo con todo respeto, pero con una torpeza pues muy marcada a las mujeres. Qué diferente es hoy. Y hago este ejercicio que les pido que hagan ustedes. Pongan a una niña del año 2018 y a sus 10 añitos, llévenla a que tenga 10 años en 1971. Ella lo que va a ver es torpeza femenil en la cancha. Cuando ella juegue, va a repetir la torpeza femenil en la cancha. Hoy esa niña de 10 años en el año 2018, lo que ve es la posibilidad de hacer cosas extraordinarias siendo mujer jugando fútbol. Por eso el ejemplo es contagiable. Bravo. Gracias. Bravo. Es un gran tema ese. El ejemplo es contagiable. Está todo el tema de la…
Hay mucha literatura sobre el tema de la ejemplaridad. La vida de los santos buscaba eso, es decir, hay gente que sí hace cosas extraordinarias, no porque crea que nos vamos a volver santos todos, pero sí buenos ciudadanos. Déjenme contarles una mínima anécdota, ahora que hablabas de niñas. Yo tengo 2 hijas, Juan Luis las conoce bien. La pequeña es una princesa. Y me dirán, ¿y qué nos importa a nosotros que la hija de Leonardo Curcio sea una princesa? Fue a estudiar a Canadá y es una excelente estudiante. Y me llama el director y me dice, la niña está reprobada, o sea, no pasa. Y digo, caray, si era una maravilla. ¿Y saben por qué no pasaba? Porque no había cumplido con el trabajo social. O sea, ella consideraba que era absolutamente incompatible con su estatus quitar hojas o limpiar nieve o ir a cuidar efectivamente gente. Y le decían, usted será quien sea y niña de colegio elegante, tiene que cumplir funciones comunitarias. E iba, no digo que su condición de mexicana se lo impedía, pero iba en contra de toda la lógica con la que la he criado. Le digo, mira, qué aprendizaje para ti, para mí. O sea, debemos empezar a fomentar desde el colegio esta idea de todos participamos de lo colectivo y aquí no hay manera de decir que tú eludes eso. Pero tengo un montón de anécdotas superadas, tengo un montón de preguntas de nuestro auditorio. Pregunta Marcos Gutiérrez, desde el aspecto local, las entidades, ¿cómo empezamos a hacer ciudadanía? Y engarzo una inquietud. ¿Por qué tenemos una sociedad civil tan extraordinariamente actuante? Y Coparmex ha dado lecciones de ello, vibrantes lecciones de ello, de pedir transparencia, de pedir fiscales autónomos y al mismo tiempo tenemos entidades federativas que son un desastre. Y tú dices, oiga, en el momento que sus gobernadores saqueaban sus entidades, ¿dónde estaban los medios de comunicación locales? ¿Dónde estaban los diputados locales? ¿La sociedad civil se fue de sabático? ¿O cómo me explican que haya efectivamente un país que tiene ese compromiso por unificar efectivamente en lo federal una participación fuerte y al mismo tiempo tienes entidades federativas, empezando por la capital de la República, donde teníamos el Congreso más caro? O sea, costaba más caro la Asamblea Legislativa de la capital que el Congreso español completo. Y yo decía, ¿y la sociedad civil mexicana, la capitalina, se fue de vacaciones o dónde estaba? ¿Cómo podemos manejar lo local y lo nacional? ¿O tenemos, digamos, estas formas de participación como modular, de yo soy ciudadano federal, pero en lo local me desentiendo? Doctor. Creo que desde una perspectiva sumamente estereotipada, es sumamente polarizada, podríamos decir que somos uno en lo local y somos otro en lo nacional. Y eso es parte del juego que tenemos como mexicanos. Nos ponemos diferentes gorras, nos ponemos diferentes cachuchas y generamos diferentes expectativas. Una de las cosas más interesantes que hemos visto en el comportamiento de lo local es cómo parecería que esa responsabilidad de participar se le puede asignar a una persona que conozco. Y en la medida que lo conozco, parecería que es suficiente para yo no poder exigir o yo no poder participar o yo delegarle a esa persona el que haga lo que tiene que hacer. Desde la familia, desde lo individual, desde los chiquitos, hay una apariencia o hay un sentido de estar haciendo lo que nos corresponde y en lo local es más evidente. Yo no sé qué está haciendo el cuate de Tijuana, yo no sé qué está haciendo el cuate de Mérida, pero hoy yo me estoy levantando a trabajar a las 7 de la mañana y estoy haciendo lo que me corresponde. Creo que en ese sentido, los esfuerzos como Coparmex, como organizaciones, como comunidades organizadas, residen y tendrían que retomar el cómo lo vivimos en lo local y cómo lo vivimos a nivel individual como un eco de la situación que se está reflejando a nivel nacional. Yo los invito a pensar en un concepto muy interesante que manejan los matemáticos y también los científicos sociales, que son los fractales. Esto es, un fractal es una representación de algo a otra escala. Puede haber un fractal a mayor escala y a menor escala. Ejemplo, cuando ustedes levantan una piedra en la Riviera Maya y ven que está la piedra pequeñita, pero está como cavernosa, es un fractal del subsuelo de la Riviera Maya que está lleno de cavernas. Cuando vemos a un camión de refrescos que es saqueado y los noticieros lo están pasando en directo con la cámara del helicóptero, estamos viendo un fractal del sistema político mexicano. Entonces, es importante que pensemos que este tipo de acciones
se contagian a otras estructuras, a otros niveles. Entonces, es importante, por supuesto, hay que pensar en lo local, que es lo primero, la casa, lo local, la comunidad, el Estado, el país, y sobre todo manejar los incentivos. Los incentivos son los catalizadores de la conducta. Me encantó el ejemplo que dio Miguel de los 15 años. Por supuesto que el mexicano se organiza, participa y algo más. ¿Sabían ustedes que muchísimos de los festejos de 15 años se empieza a ahorrar desde 2 años antes? Entonces, que el mexicano no planifica y que no planifica financieramente, tiene el motivador correcto. Entonces, si somos capaces de manejar los incentivos adecuados, vamos a poder cambiar los sistemas y la conducta. Yo creo que es un gran tema, el tema es por dónde empezar y bueno, pues hace unos días le preguntaba eso a John Bailey, que es un gran observador de nuestra realidad, y me decía, mira, yo creo que el gran cambio, la gran transformación de México debe empezar por la policía. Decía él, tú en tus amigos, pues si confías o no confías es irrelevante. O sea, de todas maneras son tus amigos. Dice, pero tú necesitas que el nivel de proximidad más cercano del gobierno, desde generar problemas, arreglar problemas de convivencia hasta resolver temas, digamos, graves de inseguridad, sea efectivamente la policía y que esas islas de confianza absoluta, es decir, si hay un policía yo puedo confiar en eso, empieza a generar un comportamiento apropiado. Dice, y puedes empezar desde lo local y al mismo tiempo ante lo nacional, una especie como de invasión de ejemplaridad en la sociedad. No sé cuándo adecentaremos nuestras policías, pero bueno, ese es un tema central que explica también la enorme desconfianza que tenemos. Pero a ver, aquí está palpitando en el corazón de esta comunidad una pregunta que es, ¿cuál es el papel del sector empresarial? Cabezar la búsqueda de la transformación del gobierno, pero la edificación de ciudadanía, parte pasa por la educación. Y uno dice, bueno, pues sí, claramente debemos asumir nuestra parte. El asunto es cómo formamos o cómo pedagógicamente ayudamos a construir ciudadanía. Miguel Ángel. Creo que el papel del empresariado en esta conformación de ciudadanía tiene que ver con el gran alcance y el gran músculo que tienen para representar la comunidad y la organización. Todas las personas que trabajan en sus empresas tienen un código cultural muy específico, es decir, ya se organizan de manera independiente para hacer un equipo de fútbol, para organizar el pastel de cualquier compañero de trabajo que cumpla años ese día. Ya hay mecanismos de comunidad, ya hay mecanismos de organización que llevan de lo doméstico al ámbito laboral y que, por cierto, puede seguir escalando las diferentes esferas en las que se desarrollan como personas. ¿Cuál es el papel desde mi perspectiva del empresariado? Sería promover ese valor de la comunidad, reconocer esos mecanismos y aunque parecerían de repente que inciden poco en la realidad, a la larga creo que son muy relevantes para enseñarle al mexicano que ser ciudadano y participar no se reduce a un ámbito político y se puede extender en diferentes aspectos de su vida, incluyendo su empresa y nuestro país. Eduardo. Una prueba fehaciente de que cambiar la sociedad es posible, pues es ver las empresas. Hablamos de que hay cultura organizacional. No le llamamos sistema organizacional, no le llamamos magia organizacional, le llamamos cultura. Entonces, no le tengamos miedo a la palabra cultural cuando la referimos a la corrupción. El empresario, por tanto, es un ejemplo a seguir, es un modelo a seguir y sobre todo me parece que debería de promover autonomía y pensamiento crítico entre sus colaboradores, respetando las diferencias, los modos de pensar y tratando de que esos ejemplos puedan trascender más allá de las fronteras de la empresa. Gran punto. A mí por supuesto, este tema de la autonomía, particularmente en contextos políticos como los que tenemos, es fundamental, porque las élites o el liderazgo, como ustedes lo quieran llamar, sí cumple una función pedagógica fundamental. Cuando un señor que está en la lista de Forbes y tiene varios billions, hace un acto de servilismo político cuando nadie se lo pide, la comunidad se gira y dice, oiga, estos son los ricotes de este país, estos son los ejemplos que hay que seguir. O sea, hacer un acto de servilismo político que nadie te pidió, yo creo que estamos ahí con la antipedagogía y quiero decirles que yo creo que la propia comunidad debe pedirles
aunque estén en Forbes, que tienen los líderes, no pueden renunciar a esa función de conducir y esa función de proveer ejemplo. Y como nos decías tú, los buenos comportamientos y los malos también se contagian. Dicen, pues si mira el grandote ya se plegó, pues tú haz cuentas y más vale que te pliegues y vayas entrando a fórmulas francamente indecentes. No entro a las coyunturas políticas del aeropuerto y las reuniones estas que personalmente considero indecentes, pero yo creo que hay un ejemplo ahí que por supuesto no podemos perder. Te preguntan, Eduardo, de manera directa, ¿consideras que el cambio de cultura para una sociedad está en la responsabilidad directa de la familia o los excesivos horarios laborales que no permiten fomentar principios y valores en los ciudadanos son la causa fundamental? Sí, por supuesto que el núcleo familiar es indispensable. Pero desde el núcleo familiar también ha de exigirse a otras esferas, como la educativa. Ya no tenemos materias de ética, de civismo. Por ahí hay un gran amigo y pensador, Ricardo Elías, propone que haya una CUNACE, un curso nacional de ética y civismo, y que sea requisito obligatorio para obtener un trabajo, para titularte, que era el ejemplo que tú dabas con tu hija, ¿no? El poder tener estas materias en tu ámbito, pero que no nada más se hablan desde la escuela o desde la casa, se viven desde la escuela y desde la casa. Ya. Bueno, me dicen que tenemos… ¿Cuánto tiempo nos queda exactamente? Porque me dicen, favor de concluir el diálogo y pasar a preguntas y respuestas. Estas son las preguntas, o me van a formular más de manera directa. Les pido, por favor, que tenemos todavía 10 minutitos más. Si hay más preguntas, me las hagan. Tienes otra, Cacha, dice, muchas conductas habituales se apoyan en mecanismos de sistemas neurológicos, como los prejuicios. ¿Qué mecanismos, te preguntan, podemos aprovechar para impulsar hábitos benéficos y sustituir los malos hábitos? Bueno, fundamentalmente el cerebro es el gran editor de la realidad. Es decir, los ojos son la cámara, pero el cerebro es realmente quien procesa. Entonces, hay que hacer consciente al individuo de este mecanismo. Si yo les pusiera ahorita una frase en desorden, una frase en español, incluso con faltas de ortografía, las letras intercambiadas, su cerebro inmediatamente la corrige. ¿Por qué? Porque tienen el conocimiento previo y el cerebro actúa entonces haciendo esta deformación. Si le empezamos a dar al ciudadano este tipo de conocimiento muy básico para que no se confíe y para que pueda actuar sabiendo que es consciente de estar haciendo algo negativo, es muy importante. Les recomiendo un libro, se llama Las trampas bribonas, del doctor Zúñiga Monterrey. Lo voy a poner en mis redes. Él habla de estas bribonadas que son estos agandalles mexicanos. Entonces, esta cultura del bribón básicamente tiene que ver con hacer algo en contra de la ley, tiene que ver con la oportunidad, ahorita que no me están viendo, el sigilo, ¿sí? Y tiene que ver con la emoción que provoca el decir, me pasé en la fila, nadie me vio, me estacioné aquí, lo hice. Esta bribonada es la que se tiene que acabar. Ya. Obviamente el tema del cambio de reglas es fundamental y quién supervisa que las reglas se cumplan, porque tú nos lo decías y lo decía también Miguel, tendemos a comportarnos pues como el entorno nos sugiere, ¿no? El otro día me decía algo un gobernador que me resultó tremendo. A propósito del huachicol, me decía, no tiene ningún sentido combatir el robo de combustible cuando se lo reportas a la paraestatal dice, bueno, no. O sea, es una especie de juego de simulación, con lo cual dices, ¿yo por qué tengo que tener desgaste institucional si en última instancia el combustible robado va y se vende en el sistema, entre comillas, legítimo? Y el sistema legítimo te dice, pues es que nuestro margen de ganancia está entre vender litros que no sean de 1 litro, lo que logres meter de gasolina robada y poquito más, porque el propio sistema nos defrauda. Entonces tú dices, vivimos en un círculo vicioso. Miguel, te pregunta Jorge, ¿por dónde se empiezan los cambios con una cultura? ¿Cuáles son los pasos para iniciar esto? Lo has abordado de distintas maneras, pero Jorge te lo pregunta directamente. Una de las cosas más claras cuando entendemos el tema cultural es que no podemos esperar que el cambio se dé de manera automática. Es un tema que lleva
tiempo, que es de largo alcance, que es de largo aliento y que no podemos desincentivarnos ni preocuparnos porque no se dé. Si hoy les digo que me acabo de ganar la lotería, el cambio económico es automático y ya hasta no tendría ni que trabajar y ya hasta me iría a vivir a otro lado. Pero el cambio cultural no es así. El cambio cultural, desde nuestra perspectiva, se da principalmente a partir de generaciones, es decir, de reafirmar el hábito, de que se vaya significando y de que vaya generando ese contenido y esa representación social y ese imaginario colectivo a partir de generaciones. Por eso recalcaba el papel de los niños y de los adolescentes. Si hoy queremos que algo cambie, tenemos que estar pensando en las siguientes generaciones. No tenemos que estar pensando solamente, y aquí no digo que no sea relevante el estar pensando en cómo podemos cambiar nosotros, sino estar pensando a largo plazo, qué podemos hacer, cómo les podemos ayudar y cómo podemos mostrar que ese cambio cultural es posible y que no es algo que tengamos sellado, que tengamos tatuado y que nunca nos vamos a poder quitar de él. Ya. Nos hacen una pregunta, Eduardo, como del Señor de las Moscas o de Rousseau. Fíjate, ¿qué pasaría si viviésemos en una isla sin religión, ni gobierno, ni seglar? ¿Seríamos personas buenas o malas? Es una extraordinaria pregunta y yo creo que mi conclusión, vamos, tengo dos respuestas, la que me gustaría creer y la que creo. Y la que me gustaría creer es que cada quien obraríamos de buena manera por los principios que nos dieron en nuestra casa, y la otra es que haríamos muchas cosas por la sobrevivencia y que necesitamos sistemas de acotamiento que normen y guíen nuestra conducta. Ya. Finalmente nos quedan 5 minutos, déjenme introducir un tema que me preocupa mucho ahora que estamos en vías de revisar nuestro sistema educativo. Yo tengo la impresión de que una de las partes que más le duelen a este país, además de la impunidad y la desconfianza que generan los comportamientos que hemos comentado, es la idea de señalar el mérito como algo pecaminoso. Yo creo que los empresarios son muy reconocidos, pero hay un sector muy amplio de la sociedad que sigue diciendo los empresarios. O sea, esta idea de enfrentar a los que han tenido un mérito como alguien que no es solidario con la comunidad. Y les pregunto, hemos estigmatizado el mérito personal, que yo creo que es el que en última instancia da la autonomía. Cuando un empresario puede decir, yo el dinero que tengo no se lo debo a un señor político, y el mérito que tengo es la innovación, mi capacidad de conducirme autónomamente, y si algo no me resulta, digamos, agradable, yo defiendo mi autonomía. Debemos hacer un esfuerzo, y se lo digo, lo comento en esta distinguidísima comunidad, por darle más reputación al mérito personal, que es en última instancia el que nos permite ser ciudadanos y decir, yo no le debo nada a nadie que no sea efectivamente producto de mi trabajo, Eduardo. Absolutamente sí debemos ensalzar el mérito. Dentro de las cosas que hay que celebrar en la nueva visión que viene en este nuevo gobierno es que se ha hablado de reconocer las labores ciudadanas que de alguna manera premiar a los ciudadanos que actúan bien. Phil Zimbardo, el autor del efecto Lucifer que les comentaba, habla de que una forma de regenerar las sociedades es desarrollando un nuevo heroísmo. ¿Qué es un nuevo heroísmo? Es prácticamente hacer héroe a ese policía que regresó la cartera con dinero, o al niño que regresó el celular que se encontró, porque hoy estamos en un sistema perverso que pone como tontos, por no decirle otra palabra, a los que devuelven las cosas perdidas. Entonces, este nuevo heroísmo debe permear socialmente para que volvamos pendularmente a inclinar la balanza del otro lado. Miguel. Creo que cabe resaltar lo que mencionaba sobre la cultura del esfuerzo, de cuántas ganas le echamos y de cómo sería cruel que nos midieran por resultados porque las cosas no dependen de nosotros. Definitivamente el regresar a un mecanismo meritocrático donde reconozcamos lo que hacemos, el esfuerzo que le ponemos y además lo que conseguimos es fundamental para salir de este círculo vicioso que mencionas. No podemos esperar a seguir explicando desde una perspectiva externa, es decir, si yo lo hago bien en mi trabajo fue porque Dios me ayudó, fue porque la Virgen lo quiso. Sí, se vale, también se vale, pero no es únicamente
la explicación de lo que hemos conseguido. Hoy parecería que quien consigue cosas en automático sospechamos, que lo hizo sin esfuerzo, y tenemos que ver el esfuerzo de cada una de las personas para poder valorarlo, porque si no, si vemos a alguien que es exitoso y no transparentó el esfuerzo, pensamos que es narco, ¿no? Sospechamos, pensamos que su riqueza es mala vida o que lo hizo de alguna otra manera que no implicó esfuerzo. Creo que el mérito sería reconocernos y no tener miedo de que las cosas que conseguimos es por, sí, las ganas que le echamos, pero también por toda la preparación y por todo el esfuerzo que hacemos día a día. En ese momento creo que va a cambiar el chip que tenemos como mexicanos. Pues caballeros, ha sido un privilegio conversar con ustedes, moderarlos y, si me permiten, al pedir un aplauso para nuestros ponentes, decir a la comunidad… Bravo. Decir a la comunidad de Coparmex que el país completo las está viendo a ustedes y espera de todas y de todos ustedes ejemplo, entereza, mérito y autonomía. Muchas gracias por hacerme sentir parte de esta familia, y ha sido un privilegio moderar este panel. Queremos agradecer a nuestros panelistas su aportación y solicitamos les sea entregado un reconocimiento por su participación en este encuentro empresarial Coparmex 2018. Entrega el reconocimiento Valeriano Suárez. Muchísimas gracias. Vicepresidente Nacional.